Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy vamos a hablar sobre la voz mixta. Al fin, ese secreto que guardan los grandes cantantes. ¿Querés cantar agudos potentes sin morirte y cuidando tus cuerdas vocales? Quédate hasta el final de este video y te voy a enseñar todo lo que te hace falta para lograr esta magnífica técnica. Si es tu primera vez en este canal, suscríbete y dale a la campanita, así no te perdés ninguno de mis videos. La característica principal de la voz mixta es que a escuchar una voz de pecho a una altura de notas en la que no se accede en una voz de pecho. ¿Qué es lo que hacen los cantantes profesionales? Utilizan voz mixta. Para lograrlo necesitamos 4 cosas: un buen control de nuestra voz de cabeza, un buen control de nuestra presión subglótica, y estas dos técnicas combinarlas con un buen bostezo y con una buena nasalización. Estos son las 4 pilares fundamentales de nuestra voz mixta. En este video vamos a ver y vamos a repasar estas 4 cositas. Primero, voz de cabeza. Es fundamental encontrar nuestra voz de cabeza pura, no falsete, voz de cabeza pura. Si no estás muy familiarizado con esto, te dejo en el link de la descripción un video que te va a servir para lograr una buena voz de cabeza. Una vez que lograste una buena voz de cabeza pura, tenés que combinarla con tu voz de pecho. Tenés que encontrar tu zona de pasaje. Es lo más importante, controlar tu pasaje. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a hacer un ejercicio, que ahora vamos a hacer uno, para que domines de una manera simple, de una manera hábil, tu voz de pecho y tu voz de cabeza en esta zona donde aparecen los gallitos. Bien, vamos a hacer un ejercicio que te va a ayudar a dominar este pasaje. Bien, para los hombres vamos a arrancar en un mi y vamos a ir subiendo en cualquier vocal. Yo prefiero la U y la I, que van a facilitar el pasaje. Empezamos. Hasta ahí llega mi voz de pecho. Presten mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Justo el ejercicio, esta escala pentatónica, va a encontrarse en una zona donde va a estar mi voz de pecho por un lado y mi voz de cabeza por el otro. Entonces lo que vamos a hacer es alternar de voz de pecho a voz de cabeza y volvemos a voz de pecho. Esto es para no forzar la garganta, a no hacer todo de pecho o no hacer todo de cabeza. El problema de hacer todo de pecho es que vamos a llevar nuestra voz tironeándola hacia nuestros agudos. Se va a escuchar algo así. Se escucha tirante. ¿Y qué pasa si la intentamos hacer toda de cabeza? Se va a escuchar sin fuerza. Escuchen. En la parte grave se escucha sin fuerza porque pertenece a mi registro de pecho. Entonces lo que vamos a hacer es alternar. Voy a hacer la primera parte en pecho, la segunda parte, la parte aguda, la voy a hacer en cabeza y voy a volver a pecho. Bien, y vamos a ir haciendo lo mismo. Escuchen, lo que hice fue esto, fue pecho, 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 cabeza, 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 pecho, pecho, pecho. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es pecho, pecho, cabeza, 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 pecho, pecho.
que vamos a hacer primero es determinar nuestra nota que nos va a definir nuestro registro de pecho y nuestro registro de cabeza. De ahí en más, la escala va a ir subiendo y a medida que va a ir subiendo vamos a ir reemplazando las notas altas. A partir de esa nota que hemos definido, la vamos a ir pasando a nuestra voz de cabeza hasta que se hace toda la escala en nuestro registro de cabeza. Bien, eso hay que practicarlo muchísimo, con mucha paciencia, y es fundamental para lograr nuestra voz mixta. Tenemos que controlar nuestro pasaje. Repasemos. Esto es para evitar tensiones en nuestras cuerdas vocales y que no se nos explote la garganta. Este es el primer paso. Determinar nuestra voz de pecho, nuestra voz de cabeza, la notita que va a separarlas e ir ejercitando con cualquier escala que se te venga a la cabeza, llevarla desde nuestros graves hasta los agudos. Cada persona tiene una nota diferente. Lo importante es que determines, encuentres dónde está ese pasaje. ¿Cómo vas a determinar esa nota? Vas a ir subiendo a tu voz de pecho, y justo antes de que encuentres una tensión, cuando digas llegué a esta nota y esta nota me cuesta, te vas a ir un par de notitas antes y ahí vas a decir, bueno, esta nota hasta acá llega mi voz de pecho sin tensión, sin sufrir, y a partir de ahí la próxima nota vas a practicarla en tu voz de cabeza. Y fin. 2. La presión subglótica. Te voy a dejar un link en la descripción porque ya he hablado sobre este tema en un video anterior. Así que recuerden, voy a hacer un breve repaso sobre lo que fue la presión subglótica. La presión subglótica es el aire que se necesita para hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, y hay que tener un buen equilibrio para no dañarlas. Entonces, una vez que dominamos la presión subglótica, que dominamos nuestro volumen de trabajo, lo vamos a combinar con el pasaje con nuestra voz de cabeza. Ejercicio, presión subglótica. Vamos a hacer con trino de labios, vamos a encontrar nuestro volumen. ¿Para qué sirve la presión subglótica? Sirve para determinar nuestra presión de trabajo en las cuerdas vocales. La presión que necesitamos en las cuerdas vocales es independiente de cada individuo, de cada persona. No todos trabajamos con la misma presión subglótica. Entonces, este ejercicio es muy sensitivo. ¿Por qué usamos el trino de labios o el brr? Porque es un ejercicio que nos libera mucho de las tensiones. Entonces, vamos a encontrar nuestra presión de trabajo cuando nuestro sonido sea limpio y no tenga esfuerzo. Y el trino de labios es un ejercicio muy bueno para encontrarlo. Una vez que hemos dominado nuestra voz de cabeza y nuestra presión subglótica, vamos a hacer voz nasal. Este sonido vamos a implementarlo para facilitar nuestro encuentro con la voz mixta. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a nasalizar. Lo vamos a llevar a este resonante para que suene más potente y para que suene más brillante. Yo voy a arrancar en un mi, pero lo pueden hacer en cualquier nota. Bien, vamos a agarrar una escala. Vamos a hacerlo con una... Vamos a hacer el ejercicio con el ney, ney, ney. Es un ejercicio que lo tenemos que llevar a esta parte, ¿sí? Imaginen este sonido, ¿sí? Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney.
importa si para este sonido tienen que hacer gestos, no importa cuán ridículo se escuche, pero el canto es así. Imagínense el llanto de un bebé. ¡Ue! 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 Sí, este sonido. ¡Ue! Y ahí empiecen a utilizarlo con escalas. ¡Ue! 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 ¡Ney! 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 Recuerden que vamos a combinar esto con el pasaje y con nuestra voz de cabeza. Entonces, no se salteen el video porque es importante lo que hablamos anteriormente. Voy a ir a un do, donde va a estar combinado mi voz de pecho con mi voz de cabeza y con mi nasalización. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Bien, lo que hemos hecho ahora ha sido, vamos a hacer un repaso. 3 cosas. Primero, mi voz de cabeza junto con mi pasaje. Segundo, mi presión subglótica. Y tercero, nasalizarlo. Ahora viene el cuarto paso. Bostezarlo. Es lo que le va a dar el cuerpo a nuestra voz de cabeza nasalizada y con un buen pasaje. Nuestro cuarto y más importante es relajar y naturalizar todo este sonido que estamos logrando. Voy a arrancar de nuevo en el mi. Ney, 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 ney. Háganle un bostezo. Ney, 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 ney. Este sonido tenemos ahí el nasalizado. Ney, ney, combinado. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Voy a saltarme hasta el do, donde combino mi voz de pecho con mi voz de cabeza. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Lo que voy a hacer ahora es posicionarme en el rango de mi voz de cabeza. Bostezada, con una presión subglótica regulada y con un bostezo. ¿Bien? Voz de cabeza pura. La nasalizo un poquito. Ahora le doy un poquito de bostezo. Y ahora hago la escala. A medida que bajamos la intensidad va a pasar a un falsete, ¿sí? Si le aumentamos la presión subglótica se va a volver a una voz mixta pura. A medida que bajamos la intensidad se va a ir pasando suavemente hacia una voz de cabeza, o si aflojamos un poquito más se va a ir a un falsete. Bien, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Cualquier cosa o cualquier duda que hayan tenido me lo dejan en los comentarios y hago un video más sobre voz mixta explicando las cositas que les haga falta. Un abrazo grande y suscríbanse al canal. Chau chau. Si te gustó el contenido no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno.
Y si querés que trate algún tema en particular, podés dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.